Vale, empiezo yo entonces. Bueno, Marta, ya sabes que teníamos muchas ganas, pero muchas. Que hace ya mucho tiempo, parece que hace más tiempo que no nos vemos. Y la última vez era unos 2 años más o menos, ¿no? O menos, no, año y algo. Menos, No, menos, un año y poco. Un año y poco. Sí, sí. Bueno, y pasiones carnales, yo creo que ha levantado muchas pasiones entre todos nosotros. Bueno, yo tengo que decirte que a mí me ha gustado mucho, ya te lo dije el otro día cuando hablamos, pero me ha gustado mucho por varios motivos. Primero, porque me lo he pasado genial leyéndolo. Qué bien. Leyendo las correrías de nuestros reyes y reinas. Pero me ha gustado sobre todo todo lo que cuentas, toda la parte histórica. Para mí, bueno, yo me quito el sombrero contigo, Marta, de lo bien, bien, bien escrito que está cada capítulo tan resumido que podría ser perfectamente una novela cada capítulo. eh, y no sé, yo es que, sabes que te quiero mucho. ¿Para qué? Claro que, para que, bueno, y yo para empezar quería preguntarte, ¿por qué te decidiste a escribir este libro? ¿Cómo, cuándo? Lo que tú quieras contarnos. Bueno, lo primero que me da mucho gusto estar con vosotros, que sois un pilar fundamental ya en mi vida desde hace mucho tiempo, pero ya sé que también en la de muchos escritores y me alegra que os hayáis posicionado como el club de lectura de influencers más influencers del mundo mundial. Mira, fíjate que cuando empecé a escribir este libro pensaba si me habría metido yo en un jaleo y a ver cómo iba a salir de él, ¿no? Todo esto surge porque hablo un día con Ana Rosa Semprún, con la directora de Espasa, y entonces ella me empieza a hablar de un libro que hay en México que se llama Arrebatos Carnales, que es un libro en el que a través de cuatro personajes pues hace una obra muy, muy novelada en la que intenta explicar algunos de los episodios de la historia de México. Y yo como soy así, pues, y no me gustan las obras pequeñas, pues digo, bueno, pues yo lo que quiero hacer es explicar la historia de España. Explicar la historia de España a través de su trastienda. Ya sabéis, los que conocéis bien mis novelas negras, que a mí me gusta mucho meterme en las trastiendas, que creo que son lo que explican todo en realidad, ¿no? Y la verdad es que yo desde hace mucho tiempo ya había tenido muchas lecturas en las que, desde las que sabía que las pasiones carnales y todo lo que conllevan, que no solamente el puro sexo, sino que es el amor, el miedo, los celos, la lealtad, la infidelidad, las venganzas, las traiciones, los asesinatos, todo eso tiene que ver con las emociones del ser humano y sobre todo con sus pasiones carnales, ¿no? Y yo sabía que eso influía de manera definitiva en la historia, pero que nadie lo contaba como era. Hay un libro de un historiador romano que se llama Suetonio, que recoge la vida de los Césares, y es un libro muy curioso porque destripa muy bien la historia de Roma y cuenta muy bien cómo los detalles más escabrosos de las pasiones carnales han sido absolutamente definitivos para el desarrollo de la historia. Y luego yo, por otra parte, tengo un libro preferido desde siempre, que creo que me lo habéis escuchado decir en alguna ocasión, que es El Calígula de Albert Camus. El Calígula de Camus, si no lo habéis leído, es un librito así, es una obra de teatro que yo recomiendo que leáis, es absolutamente maravillosa, y empieza con la muerte de Drusila. Drusila era la hermana de Calígula y la mujer a la que él más amó. Él era su amante, su hermana, pero aparte de eso tenía otras muchas más, porque ya se sabe que estos poderosos con una no les vale para nada, tienen que tener unas cuantas al retortero. Pero el caso es que cuando se muere Drusila, Calígula pasa de ser el hombre más justo y el cayo mejor de la historia de Roma al tipo más cruel, más desagradable y más malvado que se conoce en toda la propia historia. Y todo esto acontece después de que él sufra en su amor, en sus sentimientos, en sus emociones, a través de las pasiones carnales. Entonces, como este libro me había marcado tanto, de pronto me pareció un reto muy extraordinario meterme a contar la historia de España a través de las pasiones carnales que de alguna manera iban a explicarme a mí y creo que a todo el mundo que lea este libro muchas circunstancias
de las que no nos hemos ocupado antes, porque al final hablamos de los reyes sin ton ni son, hablamos de sus amores sin ton ni son, hablamos de los poderosos sin fijarnos mucho en todo lo que nos afecta, todo lo que hacen, en fin, me parecía que era muy interesante abordar este asunto y me costó mucho, porque de pronto decidí, pues eso, meterme a contar desde que España empieza a ser España, es decir, desde el siglo VIII hasta el siglo XX, hasta Alfonso XIII, justo antes de la República, porque me parecía que tenía que parar en un sitio donde ya seguir sería hacerlo haciendo información y no historia o literatura por la falta de perspectiva, ¿no? Entonces, bueno, pues me meto a hacer ya sé lo que quiero hacer. De pronto digo, ya sé lo que voy a hacer, mira qué bonito me va a quedar esto que tengo en la cabeza. Y entonces me doy cuenta de que, claro, tengo que saber a quién voy a poner, a quién voy a quitar, quién va a formar parte de esa lista que configure la radiografía de la historia de España y quién se va a quedar fuera y por qué. Y me empecé a dar cuenta de que, claro, que es que mi conocimiento de la historia no es tan exhaustivo como para todo esto. Con lo cual llamo al primo de Zumosol, que es Juan Eslava Galán. Y le digo, Juan, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque es que tengo que empezar esta historia. Yo sé lo que quiero contar, sé dónde quiero ir, pero es que ahora mismo no sé por dónde empezar. Y entonces Juan me dice, mira, te voy a pasar un libro que ya está descatalogado, muy antiguo de Juan, de la historia del sexo en España. Un libro que escribió él hace muchísimo tiempo, en el que se cuenta pues como el sexo de las monjas, de los curas, del hostal, de los cual, de Pascual. Y entonces me pongo a indagar en ese texto y me empiezo a dar cuenta que aparecen de pronto distintos protagonistas. Empiezo a tirar del hilo y a partir de ahí hice un estudio que no os puedo ni imaginar, que me llevó al borde de mí misma. Hubo un momento que decía, esto no voy a saber hacerlo, ya verás, va a ser tremendo, tal. Pero al final hice la estructura y una vez que hice la estructura ya pensé que iba a poder seguir adelante. Pero empecé, claro, por el primer capítulo que era del rey visigodo Rodrigo y se desarrolla en el siglo VIII y narra un poco la violación de Florinda la Cava. Y bueno, pues lo hice porque tenía que encontrar un tono perfecto, un tono perfecto de ensayo, pero que dejara una parte bien definida a donde estaba la leyenda y que además me sirviera para poder incorporar en un momento lo que era la parte novelada, lo que correspondía a mi parte a mi vocación literaria, la parte creativa, ¿no? Y entonces, bueno, pues empecé a escribir el primer capítulo y cuando lo termino, como suelo hacer habitualmente, pues se lo paso a mi marido. Y según se lo paso a mi marido, lo lee muy serio. Tal. Ya se lo había pasado a la editora, que es Pilar Cortés, que es un amor y que me ha ayudado muchísimo. Y a ella le había parecido estupendo. Y yo se lo paso a mi marido, lo lee y me dice, ¿esto qué es? Y digo, ¿cómo? ¿Pero esto qué es? Aquí no estás tú por ninguna parte, esto es farragoso, no es tu prosa, no está escrito como tú escribes, esto es... Claro, yo me quedo estupefacta, parada, sin saber qué hacer, y digo, bueno, voy a corregirlo, y me dice, no, tíralo, tíralo y empiezo de nuevo. Bueno, total, que nada. En fin, y entonces de pronto lo leí y lo tiré, y lo tiré. Y lo tiré y empecé de nuevo siendo yo. Y entonces a partir de ser yo escribiendo fue cuando me empecé a dar cuenta de que tenía que contar esta historia de una manera muy particular, que tenía que estar yo dentro de esas líneas, que tenía que estar mi punto de vista en la parte ensayística, con un punto de ironía, con un punto de emoción, de distancia, de tantas cosas para que eso fueran parte de lo que yo le iba a ofrecer al lector y nuestro vínculo indivisible de complicidad. Que al mismo tiempo tenía que dejarle muy claro para no defraudarle dónde empezaba la leyenda y dónde acababa y que tenía que saber exactamente cuándo ofrecerle esa parte novelada, ¿no? Y bueno, y luego pensé que evidentemente los episodios tenían que tener una extensión determinada, que no fuera demasiada para no echar a muchos lectores que les gusta la historia, pero no tanto, pero que sin embargo tenía que caberme en todos y cada uno de los capítulos
todos esos datos que yo estaba recopilando. Datos que no sabéis, los hemos buscado por todas partes. O sea, libros, tengo una bibliografía extensísima, pero es que luego he indagado en archivos, en cartas, en documentos, en periódicos, en prensa antigua, en todo lo que queráis, ha habido y por haber. Y estoy muy contenta porque creo que el resultado de este libro es que, además de todo, es un libro muy fiable, que los lectores cuando lo leen saben que les estoy contando la verdad, que creo que es muy importante. Incluso cuando de pronto viene el típico troll de Twitter que dice, pero ¿cómo dices que las moriscas se depilaban y las cristianas no? Que es una cosa que sabe todo el mundo, pero bueno, hay alguien que de pronto dice que no sé qué. Yo no tengo el más mínimo reparo en decirle, mira, no te lo voy a explicar, mírate la bibliografía, tienes las fuentes en el propio libro, no me hagas perder el tiempo. Y ya está. Y entonces, pues estoy bastante contenta porque además de lo que he sufrido con este libro, he disfrutado mucho, he aprendido mucho y luego cuando hablo de todo lo que sucede me doy cuenta de que de verdad es tal novela la historia que es inigualable. Es fiable y único, Marta, Sí. y único. Bueno, yo creo que lo que tiene de único el libro es que es Es difícil porque la has pensar. escrito tú, lo siento. Bueno, yo lo que me gusta pensar es que tengo una voz personal, que escribo de una manera personal que ya mis lectores saben reconocer, independientemente de que esté escribiendo novela negra o que escriba de pronto un ensayo novelado como este, ¿no? Yo estoy aquí, no estaba en ese primer capítulo que tiré, que me costó y me dolió, pero tiré. Pero ¿Lo has tirado del todo? del todo, pero vamos, no sabes cómo lo tiré, o sea, sí, lo tiré. Y además me siento orgullosa de haberlo tirado porque creo que era muy necesario que lo hiciera. Y de vez en cuando, o sea, es muy importante corregir, pero cuando tú te empeñas en corregir, hay algunos textos que no son dignos de ser corregidos. Cuando tú no estás dentro de tu propio texto, es mejor que cambies de registro. Yo siempre digo que todos los libros, todas las novelas tienen siempre algo de los autores. Siempre. Bueno, yo creo, querida Pepa, que en realidad los autores escribamos de lo que escribamos, escribimos de nosotros, incluso cuando escribimos de Monstruos Verdes. Da lo mismo que yo esté escribiendo del Falo de Fernando VII o que escriba de cómo torturan a una persona en una novela negra, ¿no? Que por cierto, hoy os voy a dar una primicia, chicos. Hoy que estamos aquí, os voy a dar una primicia. Yo lo sé. ¿Eh? Yo lo sé. Pero tú es que lo sabes todo, tú lo sabes Me lo has todo. dicho tú. Claro, pero solo a ti. Pero se lo voy a contar a todos ellos también, porque hoy, como ya he hecho todos los deberes, ya lo tengo todo organizado. Pero bueno, el caso es que te digo que yo creo que los escritores escribamos de lo que escribamos, siempre escribimos de nosotros. Y al final hay dos temas en literatura, que son el amor y la muerte. Y en torno a todo eso gira todo lo demás. Y eso yo creo que en Pasiones Carnales está con una presencia tremenda, porque hay que ver lo que matan las pasiones también, ¿eh? Es que es una cosa impresionante. Muchas gracias, Marta. Óscar, que también le conoces ya. Sí, claro que sí. Hola Marta, buenas tardes. Buenas tardes. Un gustazo, por fin, como decía Pepa, tener este encuentro que llevamos todos deseando un montón, desde que nos anticiparon que vendría este libro, pero un placer, que te cuento, ha sido tremendo, porque recorrer la historia de ese modo, de esa manera y de tu mano, y coincido contigo, ¿no? Pero por empezar por algo, justo por el principio, cuando leí, hay quien opina que la historia de España empieza aquí, porque antes poca España había, dije, es Marta Robles. O sea, totalmente de acuerdo con que es tu modo de contar, tu modo de narrar y tu modo de llevarnos. O sea, dije, está Marta aquí desde el principio. Lo he gozado porque, por otro lado, son como muchas Martas Robles las que hay, ¿no? La periodista, la investigadora, la que se ciña a la historia, la que novela, la que dialoga, la que se ríe un poco de sí misma, ironiza, le lanza preguntas a los lectores, interactúa con los personajes.
un gozo, o sea, enhorabuena, porque se queda uno sin palabras. Más allá de Muchísimas lo que... gracias y antes de nada deciros que sabéis que hoy es justo el día que me han comunicado que reeditamos, con lo cual es que vosotros Bueno, traéis suerte. fantástico, fantástico. Te contaré que iba releyéndome hoy, que volvía de estar con mi madre y demás, releyéndome algunas cosas, preparando el encuentro, y he tenido que cerrar el libro en el metro porque me estaba muriendo de la risa y aquello iba más, iba más, y digo, bueno, pues ya la mejor promoción, cerré el libro, que lo vieran, pero yo calladito hasta que he llegado a casa. Quería preguntarte, Marta, por ejemplo, más allá de lo que nos has contado de ese primer capítulo, que pues en este caso tu marido, gran crítico literario, chapó, coincidí porque no sé cómo se llama aquel capítulo, pero este primero es imbatible y maravilloso y marca el tono. Pero ¿cuál fue el capítulo o el personaje o el episodio con el que tuviste un poco más de problemas a la hora de ir preparando el libro? Si es que lo hubo. No, ha habido varios, porque era un poco más, por ejemplo, en Enrique IV hay bastante lío de documentación. Bueno, en Pedro I el Cruel ya hay bastante lío, porque además, como yo no escribo las historias de manera cronológica ni lineal, sino que voy metiéndome de un lado a otro y todo, pues en el tema de Pedro I el Cruel, que es un personaje bastante, en fin, repulsivo para bastantes cosas, era complicado irme ciñendo a la propia historia así como por tanto meandro, ¿no? Y luego Enrique IV también era un poco complicado por lo mismo, porque tenía muchísimos datos, muchísima historia, muchísimas cosas que contar y tampoco quería alargarme en exceso. Pero en realidad todos han tenido una complicación u otra y una complicación diferente. Cuando empecé con el primero, con el propio de Florinda la Cava, claro, se me planteaba la historia de que iba a empezar el libro con una violación, que es que no es una cosa baladí. O sea, yo empezaba hablando de la historia de España, hablaba de una leyenda de la que todos más o menos hemos oído hablar, poco más o menos, pero que nadie la había seguido así de manera precisa y que en realidad lo que describía sin ninguna duda era una violación. Claro, se me pasa por la cabeza, ¿tengo de verdad que contar esta violación? Y pensé, naturalmente que tengo que contar esta violación. Tengo que contarla porque este es el modo en el que nos vamos a sumergir en la época exacta en la que estamos, con el poder de los reyes que tenían en ese tiempo. Ya sabéis que no es la corona la que corrompe el poder. Da lo mismo que tengas corona o que seas un cacique de un pueblo. El poder, cuanto más absoluto es y cuanto menos cercado está por otros poderes, más posibilidad tiene de corromperse o sobre todo más posibilidad tiene de que quien lo ostenta decida que se puede saltar todas las normas que exige al resto porque él tiene otras obligaciones y se siente por encima del bien y del mal. Y entonces tenía que empezar partiendo de esa base y dejando muy claro algo que muchas veces se nos olvida, y es que desde este siglo VIII hasta Alfonso XII no hay un solo matrimonio en la historia de la monarquía que se produzca por amor. Todos los matrimonios se producen por interés. Luego sucede que hay algunos de esos matrimonios por interés de los que surge el amor y que a veces incluso son más duraderos que los que se hacen por amor. Pero realmente lo cierto es que hasta Alfonso XII no hay ningún matrimonio que se celebre por amor, y eso implica que los reyes de alguna manera ya tenían asumido que, puesto que ellos no tenían la recompensa de la pasión carnal, del amor y del sexo naturalmente dentro de su matrimonio, porque lo que iban a tener ahí era simplemente para la procreación, derivado a la procreación, a esa obligación suya de tener un heredero, pues que realmente el resto de las recompensas y gracias se las iban a buscar fuera del matrimonio. Y como la historia de la humanidad está escrita en base a la desigualdad de hombres y mujeres, pues naturalmente eso les correspondía a ellos y ellas que se aguantaran, porque si se les ocurría hacer lo mismo, iban a ser consideradas lo que iban a ser consideradas, es decir, las malas mujeres, que eran las que no sabían qué hacer con su honra, ¿no? Pues de verdad lo reitero una y mil veces, enhorabuena, porque nos lo cuentas de un modo que yo ya sé que alguno dirá, pero caramba, pues sí, yo a los chavales que estudian historia les daría tu libro. Sí, Porque se aprende mucha historia y se queda dentro, además, que es lo bueno, claro. te voy a decir que voy a ir en Castellón, ya he cerrado 2 institutos. Me Qué bien. decía un amigo, hombre, pero vamos a ver, pero es que
Claro, es que hay sexo y digo, pero tú no te has dado cuenta que los chicos de los institutos saben mucho más de sexo que tú y que yo. ¿Tú no te has dado cuenta que los niños, por desgracia, desde que son pequeñitos y tienen 9 años y están con los ordenadores, ponen culo y les sale todo, lo ha habido y Sí, por sí, sí, haber, y que han efectivamente. visto mucho más sexo probablemente del que hemos visto nosotros? Bueno, para mal, pero está muy bien que se les cuente la otra parte de la Claro. historia y que lo vean con una normalidad, lo que es normal, y que no se crean que es normal lo que no lo es. Efectivamente, pues de verdad, por toda esa labor, por tu labor de años y por esta novela en concreto, muchísimas, no esta novela, perdón, bueno, es que es parte es novela, Bueno, en pero parte es novela, claro en que sí. parte es novela, por este libro en concreto, enhorabuena y muchísimas gracias, Marta, Muchas siempre. gracias a ti, por favor. Que te has quedado sin voz, Pepa. Pepa se ha quedado sin voz. Ahora. No, ya, Ah, Amparo. Amparo, Hola, Marta, ¿qué tal? ¿cómo estás? Qué gusto verte, qué alegría, qué Muy guapa bien. estás. Bueno, sí, con mis achaquillos, pero bueno, bien. Pues encantada otra vez de saludarte y de poder charlar contigo. Reitero lo que ha dicho Óscar, la manera de aprender historia de esta manera es fabulosa, no te enteras. Y nada más abrir el libro, yo también me llevaba una grata sorpresa, encontrarme con el rey Rodrigo, encontrarme con algunos personajes de los que este club ha tenido ya un cierto contacto, el rey Alfonso X, La juglaresa fue un libro que leímos y que estaba la Valteira. Entonces, conforme iba avanzando, yo digo, bueno, los tenemos muy recientes, fueron libros que también nos gustaron muchísimo. Y yo tengo memoria de pez, los últimos mandatarios, los últimos reyes no sonaban más, pero a mí ha habido un capítulo que me ha gustado muchísimo, pero porque no tenía ni idea, que es la de Leonor de Guzmán. Ese capítulo de verdad es que me ha asombrado el tiempo, el amor de ese rey mantenido a lo largo de 20 y tantos años, la cantidad de hijos. ¿Te has planteado novelar esa historia? Fíjate O recrearlo de alguna, porque de verdad que es que, de verdad, yo no he estudiado historia, pero es que no tenía ni idea del personaje. no te preocupes, que le pasa a muchísima gente. Yo me metí, yo descubrí el Leonor de Guzmán. Yo la tenía adormecida quizás en algún rincón de mi cerebro, pero de verdad que cuando la recuperé, yo no tenía ni idea de esta historia tampoco. Es una historia que en sí misma es una novela totalmente esplendorosa, porque además tiene todo. Tiene amor, tiene pasión, tiene traición, tiene muerte, tiene todo lo habido y por haber, ¿no? Ambición, codicia, tiene de todo. A mí me llamó mucho la atención la historia de Leonor de Guzmán, porque además es una historia que cambia la de España de manera definitiva. O sea, es decir, que esta mujer fuera durante 23 años la concubina del rey Alfonso XI, que fue un gran rey, un rey que estuvo en el campo de batalla hasta el último momento. O sea, un rey Bueno, y a la que amó de verdad, y a la ¿eh? que O sea, amó de verdad y profundamente. Pero es como una has dicho historia antes. Pero es una historia muy curiosa, porque fíjate que, claro, el rey Alfonso XI lo primero que hace es pactar un matrimonio con Constanza, con la hija de Juan Manuel, que al final no acaba casándose con ella, y todo eso provoca muchísimos problemas de Estado. Pero él piensa que casarse con María de Portugal es mucho mejor para el reino, y se casa con María de Portugal, pero es que el encuentro del rey con Leonor de Guzmán, que curiosamente ya había habido un encuentro previo del que se habla en la historia, del que yo he encontrado muchas pinceladas en distintos documentos, es impresionante que ellos se encuentren y que a partir de ese momento ella se convierta en su compañera para toda la vida. Es verdaderamente excepcional, porque eso sí, lo único que respeta Alfonso XI es que el heredero es el heredero, y el heredero es Exacto. el hijo de María de Portugal, porque Pedro. él tiene, como sabemos, esos 10 hijos con Leonor de Guzmán, a los que su madre va colocando en los mejores sitios, como haría cualquier madre, por otra parte, que es, ella estaba considerada la reina de España,
de facto dentro y fuera de España. Así la trataban. Tenía atribuciones que no han tenido muchas reinas. Firmaba lo que no han firmado muchas reinas. Se comportaba como muchas reinas no se han comportado y se la respetaba como muchas reinas no han sido respetadas. Porque además ella era sensata, la ponen a prueba, pero ni siquiera de ese modo consiguen que ella deje de ser leal al rey. Con lo cual, es verdad, tuvo un gran patrimonio, a sus hijos los puso todo lo bien que pudo, pero no fue mala para España, sino que no solo fue buena para España, sino que yo creo que tenemos que celebrar el hecho de que su hijo cambiara la dinastía, porque ya sabemos que ella cuando muere Alfonso XI, en esa escena que a mí me parece que es muy bonita como está contada, porque es saliendo él del campo de batalla, un campo de batalla negado por la peste, con los hombres, bueno, pues con ese hedor que había en los campos de la peste bubónica, y entonces él llega a la tienda de campaña donde le está esperando Leonor, y Leonor, por supuesto, se pega a su cuerpo sin importarle si le va a contagiar la enfermedad o no, tal. Bueno, hasta el último momento hay un amor que es verdadero, ¿no? Y después ella llega, lógicamente María de Portugal, que se estaba reconcomiendo así con el heredero, con Pedro, esperando que vinieran y a ver qué voy a hacer con ella, pues al final mandan a matarla. Pedro I sube al trono, pero años más tarde ya sabemos que Enrique de Trastámara se acerca a su hermanastro, lo mata en un episodio que muchos sabían, pero no recordaban ni lo que se dice, ni lo que todo, y que lo han recordado a través de este libro de Pasiones Carnales, y se cambia la dinastía. Y ahí ese cambio de dinastía hace que los reyes católicos, que tan importantes fueron para España realmente, pues llegan a tener corona, porque si no, no hubiera sido posible. Es que descienden de una concubina, es que, como yo siempre digo, hay mucha más sangre roja en la sangre azul de los reyes de lo que ellos se creen. Ay, si hiciéramos un ADN, ¿cuántas bueno. ¿Cuántas sorpresas, cuántos ilegítimos y cuántos hijos dejaron estos gobernantes? Te voy a decir una cosa, Amparo. Si lo hiciéramos con los reyes, vale, pero si lo hiciéramos con los que no son los reyes, también nos encontraríamos lo mismo. Lo que pasa es que eso no afecta a nadie, pero la realidad es que hace unos años se hicieron unas investigaciones según las cuales decían que había un 30% de hijos ilegítimos que nadie tenía ni idea de que lo eran. O sea, un 30%. Imagínate tú. Pues yo no sé si después de leerte yo creo que se han quedado cortos. Bueno, pues mucha suerte, que sé que la vas a tener porque el libro lo merece, y un abrazo. Muchísimas gracias. Estefanía. Hola Marta, buenas tardes. Hola, ¿qué tal Estefanía? ¿Cómo estás? Pues encantada de estar contigo, porque si ya es un placer leer el libro, escucharte, ya es que es la repanocha. Ay, de verdad que es un gustazo escucharte. Bueno, el libro no sabemos cómo catalogarlo, porque aunque sea una historia novelada, es que tenemos de todo. Es romántico, es histórico, es erótico, tenemos asesinatos. A mí el episodio de Juana la Loca, aunque bueno, que ya lo sabemos por descontado, pero la verdad que me ha impactado la pobre mujer lo que sufrió, pobrecita mía. ¿Tú con qué personaje histórico te quedas? Bueno, es muy difícil quedarme con un personaje histórico porque son muchísimos y a todos les encuentro una gracia, ¿sabes? Es como si tuviera varios hijos. Hombre, no me iría a ninguna parte con Fernando VII, que le tengo mucha manía. Ni tampoco con su madre, que me parece bastante impresentable, la verdad. Pero hay muchos personajes. Mira, a mí me gusta muchísimo de los primeros, por ejemplo, me gusta mucho Zaida. La historia del amor a Zaida y de Alfonso VI el Bravo me parece maravillosa, primero porque era muy desconocida y porque me ha gustado mucho sacar a la luz una historia que tantos historiadores trataron de tapar, precisamente para no tener que reconocer que había habido una reina mora sentada en el trono de España. Y me gusta mucho también por ver cómo se entreveraban las culturas en España, porque ahí se ve que la influencia del amor hace lo que hace, ¿no? La mora
Zaida lo que hace es calar tan hondo en el corazón de Alfonso que él, a su vez, impregna la corte de todas las costumbres moriscas. Tanto es así que hay un historiador musulmán que hay un historiador que descubre que el perfume de lo musulmán está impregnado en todo, en las costumbres, en las comidas y hasta en los atavíos de las personas, ¿no? Es una cosa sorprendente. Me gusta mucho además porque describo, ahí hay una escena muy erótica en la que describo un poco todas esas esencias, en todo ese ritual amatorio que tenían las moriscas, que desde luego debían tener mucho más encanto las moriscas y las judías que las cristianas, porque las cristianas que estaban ahí, entre que se podían lavar poco, no las podía ver el médico si tenían algo en los bajos, si luego se tenían que poner este sayón para tener relaciones sexuales, mientras que las moriscas, mira tú por dónde, se depilaban enteritas, estaban mucho más limpias, utilizaban fragancias, tenían cosméticos, y las judías igual, mezclaban muchísimas pócimas y todo esto. Chica, pues yo la verdad es que elegir no hubiera dudado, es que no hubiera dudado. Esa historia me parece muy bonita no sé, porque en sí misma descubre algo y te hace ver, te hace percibir, como digo, la fragancia de ese tiempo. La historia de la judía de Toledo, por ejemplo, también pasa lo mismo. Es una historia absolutamente mágica y a mí me parece que maravillosa. Es una historia de amor dentro de una historia de locura, dentro de una historia de todo, con un personaje que es la que manda a matar a la judía de Toledo, que es Leonor de Plantagenet, que es una mujer sobre la que hay que hacer una novela, una mujer extraordinaria que hizo grandísimas cosas, pero según parece se cargó a la judía de Toledo. Si es que claro, eran otros tiempos, no se puede mirar el pasado con los ojos del presente porque no daríamos abasto a juzgar y a pensar que este hizo bien o mal, y probablemente si ellos miraran hacia nosotros pues les pasaría exactamente lo mismo. De todos los personajes, a mí también me ha calado mucho Juana la Loca. Mira que conocía su historia, como tú dices, mira que era una historia que es así, que nos la han contado 1000 veces, que la hemos visto en televisión, que la hemos visto en el cine, y sin embargo yo no me canso de sufrir por Juana la Loca y quería dejar constancia en este capítulo de ese maltrato que sufrió por amor, que es tan notable, por amor a su esposo, a su padre y a su hijo. Y cómo ellos es que no dudaron ni un momento en perseguir sus ambiciones, y les importó absolutamente nada que ella sufriera todo lo que sufrió. Pero lo que más me fastidia de Juana la Loca, de verdad, es que haya pasado la historia como Juana la Loca y que Felipe V no haya pasado, vamos, Felipe V, que estaba pirado, pero por arriba y por abajo, resulta que pasa la historia, oye, como un rey aperturista, que cambió la corte de España. Pero vamos a ver, y Juana la Loca como la loca, pero si este hombre tenía un trastorno de la personalidad brutal, si este hombre tenía una obsesión salvaje por el sexo y una obsesión tremenda por la sangre y por los campos de batalla, si este tipo se dejaba crecer las uñas y no se podía calzar, si este tipo de pronto se veía un sapo y se empezaba a comer las moscas, si este tipo le obligó a Isabel de Farnesio a meterse en la cama de su anterior mujer, con la que parece que se seguía acostando cuando ella estaba muerta, sin haber cambiado las sábanas y sin haber aireado la habitación. Pero vamos a ver, ¿cómo es posible que este hombre, que sí, que la corte fue mucho más aperturista, sobre todo en temas de sexo, con el impávido, el dildo, la gallina ciega, no sé qué, pero cómo es posible que este hombre no haya pasado a la historia como el Felipe V el loco y Juana la Loca? Ya. ¿Sí? Ya. Es que es una indecencia, ¿no os parece? Sí. Totalmente. Sí. Pues muchas gracias y muchísima suerte. Muchas gracias a ti, de verdad, muchas gracias. Bueno, lo que no te he dicho, que no estamos solo en Madrid. Que estamos, ¿no? Por ejemplo, ahora desde el puerto de Santa María, Borja no le conoces, pero lo vas a conocer ahora. Hola, Marta. Hola, Borja, ¿cómo estás? Encantadísimo de poder hablar contigo. Igualmente. Y coincide con Estefanía, es un gustazo escucharte hablar. Me pasaría aquí horas escuchándote. Yo tengo que decirte que a mí el libro me ha gustado mucho, por 2 razones. Primero, porque me lo he pasado muy bien leyéndolo, me he reído y me ha gustado mucho.
y después porque he aprendido. Yo soy de ciencia, la historia me gusta, pero bueno, algo normal. Y de los Reyes Católicos para acá sí que conozco a los Reyes, sé de dónde venían, quiénes eran, pero de los Reyes Católicos para atrás, ni idea, vamos, ni idea. Parece que para mí esa parte de la historia nunca me la han contado o nunca la he estudiado, que seguramente la habré estudiado, pero se me ha olvidado. A Borja le ha pasado como a mí. Somos de ciencias y los primeros capítulos para mí son los que más me han gustado, por inéditos y porque de verdad que no nos acordamos. Yo por lo menos no me acordaba. Yo tampoco. Ni de Zaida ni de León. Bueno, Zaida, que ya sabéis que la tenían absolutamente oculta, ¿eh? O sea, que es que hay muy pocos historiadores que reconocieran su historia, con lo cual... Bueno, perdón. Nada. Yo quería preguntarte por Sancha, la mujer de Alfonso II. ¿Cómo es capaz una mujer, porque matar a tu marido, intentar matar a tu marido para irte con otro, no lo entiendo, no lo comparto, pero bueno, pasa ahora. No ha cambiado eso a lo largo de la historia. Pero intentar matar a tu propio hijo por el amor de... ¿Eso era normal? Eso era... Sancha, la mujer de García Fernández, ¿no? La mujer de... sí, perdón. Ava de Ribagorza. Sí. Sancha, es que claro, ya sabes que esa historia es una historia doble y es una historia muy curiosa porque es una historia en la que no sabemos si realmente la mala fue siempre Ava de Ribagorza o si de verdad fue Sancha o quién fue. Al final es la condesa traidora y ha pasado a la historia como dos tipos de leyenda. Esto que me estás diciendo tú, eso de querer matar a tu hijo, es una cosa absolutamente reiterativa a lo largo de la historia del mundo. Te diré que las madres tenemos fama de ser buenísimas, pero las madres nos hemos cargado hijos, no veas tú. Ha sido a lo largo de la historia y por amores muchísimos. Sobre todo te encuentras en asuntos mitológicos, si te vas a Grecia y a Roma y tal, te encuentras con cantidad de casos. Nos sorprende a nosotros que en España pueda haber un personaje de estas características, pero realmente lo bonito es pensar que en torno a un personaje femenino se construye una historia malvada que no sea solamente una historia de honra. A mí me divertía muchísimo la posibilidad de incorporar en estos relatos figuras masculinas y femeninas buenas y malas, pero sobre todo figuras femeninas que también fueran malas, porque yo es que estoy un poco harta de que al final llenemos la historia, la vida y los relatos de todo de mujeres buenísimas que quieren ser buenísimas. Yo es que no quiero ser buena, yo lo que quiero es que me dejen ser mala si me da la gana, tan mala como cualquier tío. Entonces, pues a mí me pudre muchísimo que pensemos eso, que los padres pueden ser malísimos, pero las madres, oye, todas abnegadas así y con las manitas sobre la tripa mientras va a llegar el bebé. Pues no, hay buenas y malas a lo largo de toda la historia. Y a mí me parecía que hacer emerger a las malas en pasiones carnales igualaba un poco más la historia de los hombres y las mujeres. Mujeres igual de capaces de ser maquiavélicas, de mover los destinos y de jugarse todo. Esta quien se quiere cargar a su hijo y no lo consigue. Pero mira a Beatriz de Bobadilla cómo se cargaba a las mujeres, a los niños indígenas, a tal, vamos, o sea, sin ningún tipo de problema. O como María Tudor en Inglaterra, pues de pronto, para ponerse a bien con la propia Iglesia Católica, decide cargarse a media población. O sea, a mí me parece que para igualar la historia es necesario que siempre lo digo, ¿no? Que haya mujeres buenas, malas y regulares, igual que hay hombres buenos, malos y regulares en todas partes. Hasta que no haya el mismo número de listas y tontas en la historia que de hombres, no habremos conseguido ese punto de igualdad que a mí me parece imprescindible. Así que ten cuidado, porque te voy a decir algo que también sale en este libro. No sé si te acuerdas, pero en un momento determinado Carlos IV le dice a Carlos III: yo no tengo ningún miedo de que a mí me pongan los cuernos, porque como yo voy a ser rey, pues quien esté conmigo no va a encontrar a nadie de más alcurnia, luego entonces a mí, primero va a ser una princesa y segundo no va a encontrar a nadie de más alcurnia, así que no me pueden poner los cuernos. Y su padre, que era un rey, uno de los mejores reyes de España, si no el mejor, Carlos III, con mucho seso, le dijo: hijo mío, las princesas también pueden ser putas.
y realmente lo debió decir con mucha visión, porque acordaos que María Luisa de Parma, justo antes de morir, llama a su confesor, a Fray Juan de Almaraz, le hace venir y para quedarse en paz con Dios le dice: de los 23 embarazos que yo he tenido a lo largo de mi vida, en ninguno ha participado mi marido. Nada más y nada menos. Y al confesor le dio un patatús. Al confesor le dio un patatús. Bueno, al confesor le dio un patatús no, porque él pensó que lo iba a utilizar. Él pensó que lo iba a utilizar con Fernando VII y anda, que le costó, que estuvo encerrado prácticamente toda su vida por hacerle caso a María Luisa de Parma, esa familia de taraos, que era una familia de taraos. Pues muchísimas gracias, Marta, y De nada, mucho Borja, éxito con el libro, que encantada. lo vas a tener seguro, igualmente. Gracias. Tere sí que está en Madrid también. Hola, buenas tardes, Marta. ¿Qué tal, Tere? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, se te ve muy bien. Muchas gracias, igualmente. Bueno, yo haría tantas preguntas que no sabría ni por dónde empezar, porque es que me ha encantado. Además, yo creo que es un libro para tenerlo en la mesilla, írtelo leyendo cada noche un capítulo, porque si no, dices, ¿cuántas preguntas tengo por hacer? Que de verdad, me ha llamado mucho la atención la carta que le manda, creo que es Carlos III, a los padres, hablándole a su padre, hablándole del sexo. Eso me he quedado, he dicho, jolín, qué confianza. Pero tú fíjate qué cosa más curiosa. Perdona, ¿querías seguir? No, sí. Bueno, fíjate qué cosa más curiosa pasa con esa carta, que es una carta que nos llama muchísimo la atención. La escribe justamente Carlos III, que es el único rey, casi, o de los únicos reyes fieles totalmente de la historia de España. Y un rey además al que prácticamente no le interesaba el sexo. Curiosamente, él es hijo de Felipe V e Isabel de Farnesio, que eran dos taraos del sexo y estaban todo el día con ese tema. Y es muy gracioso porque Isabel y Felipe estaban muy preocupados porque entre que Carlos III no era muy agraciado, entre que no había tenido relaciones sexuales y entre que le habían buscado una mujercita que era María de Sajonia, que pensaba que no le iba a gustar, pues estaban preocupados por si aquello no fuera a salir bien, ¿no? Y resulta que Carlos III, que es un hombre generoso, un hombre con muchísima cabeza y un hombre que piensa que tiene que cumplir sus obligaciones antes que cualquier otra cosa, cuando ve a María Amalia de Sajonia le importa un bledo como sea, se queda prendadísimo de ella y dice: esta es la mujer que me ha tocado y esta mujer va a ser la mujer de mi vida y ya está. Y cuando empieza a tener sexo con ella, pasa algo que es curioso, que se refleja en la carta, que claro, si nosotros hacemos eso que hacen los revisionistas, que a mí me pudre, que es mirar al pasado con los ojos del presente, nos moriríamos. Porque en realidad lo primero que cuenta en esa carta este chico, a su madre preocupada porque ¿qué va a hacer este niño que no sabe nada? Lo primero que cuenta es que ha tenido sexo con su esposa, que era núbil. Era una niña y era núbil, aún no había tenido su primera regla. Y cuenta que antes de tener su primera regla ya está teniendo el sexo regularmente, esperando a que tenga esa regla para que pueda concebir. Ese sexo regularmente, siempre de manera muy casta y pura y siempre, por supuesto, sin excederse, pero que, oye, 2 veces al día, dice, sí, 2 veces al día. Digo, caray, este dice que de una manera sin excederse y 2 veces al día. Claro, es que es lo que te llamaba la atención al leer la carta, porque dices, no me estoy excediendo, pero 2 veces al día. A mí fíjate que lo que más me llamó la atención de esa carta fue precisamente el hecho de que estuviera teniendo relaciones con una niña, antes de ser una mujer. O sea, es que esto, visto desde nuestros ojos, es pura y dura pederastia. Tal cual. Y resulta que este hombre pues está contándoselo a sus padres como algo en positivo, porque era lo que tenía que hacer. Y era lo que habían hecho los reyes previos y lo que se hacía con absoluta normalidad. Entonces, este rey, que insisto, fue un rey que tuvo una ristra de hijos con María Amalia de Sajonia, que le fue fiel toda la vida, que cuando María Amalia de Sajonia se murió, él nunca más volvió a tener sexo, precisamente porque a él le preocupaba muchísimo la locura, los desequilibrios que había tenido su padre y su hermano Fernando VI, y no quiso bajo ningún concepto reproducir eso porque ponía en peligro a su pueblo, que era el que estaba entregado. O sea, que cometió errores, pues cometería
errores, pero fue un hombre que se preocupó muchísimo no solo de poner bonito Madrid o de hacerlo más aperturista, sino sobre todo de los problemas sociales. O sea que fue un tipo que lo hizo todo bien. Pero si miramos al pasado y vemos esa carta que tanto te ha impactado y que nos impacta a todos, lo primero que diríamos es, caray, este rey fue un pederasta. Es que es lo primero que piensas cuando la lees. Claro, por eso digo yo que hay mucha que a mí me pudre mucho mirar el pasado con los ojos del presente porque nos equivocamos. A mí muchas veces, cuando estamos hablando de este libro, hay personas que me piden que valore a los personajes o los juzgue. Y digo, yo primero ya sabéis que no soy nada de juzgar, sino todo lo contrario, no lo hago ni desde mis novelas negras, siempre dejo todas las pistas para que sea cada uno quien reflexione sobre cualquier asunto, pero mucho menos voy a juzgar otros pasajes de la historia y otros momentos en los que las condiciones, las circunstancias y las obligaciones de cada cual y lo que imponía la propia sociedad hacía que el comportamiento de los seres humanos fuera diferente. Entonces, a mí creo que, o por lo menos ha sido mi intención, mostrarlo a los lectores desde ese punto de vista para que también se sorprendieran con todas esas cuestiones, como con esa carta, y dijeran, caray, mira tú, el mejor rey de España, pederasta. ¡Hala! Y una cosita más, la guardia de Cor. Ay, la guardia era de una Cor. fuente inagotable de amantes. Pero vamos, una cosa... Oye, yo fíjate que he pensado, cuando he visto todo el tema de la guardia de Corps y la obsesión que tenían, pues eso, desde la duquesa de Alba hasta María Luisa de Parma, pasando luego por la reina regente o tantas otras más, he pensado que de ahí debe venir toda la leyenda de los uniformes. Eso de que nos ponen los uniformes debe de venir de ahí, porque realmente es impactante, vamos, nos gustaban a nosotras y a Carlos IV, que también le gustaba mucho el uniforme de Godoy y Godoy mismo. Pues muchas gracias, Marta, y mucho éxito. Muchas gracias a ti. Yo seguiría, pero si no me pueden reñir un poco. Muchas gracias. A ti. Belén. Hola, bueno, pues un placer. Yo sí que sabía que tenía muy claro que era 1 año y poquito, porque fue, bueno, la primera vez que fui con Pepa y con todas ahí a la presentación de tu libro. Antes ya habíamos estado en la Casa del Libro y bueno, claro, fue como yo, Marta Robles, que te veía, te leía tal y bueno, pues para mí yo lo reconozco, fue un antes y un después, o sea que contentísima de volverte a leer. A mí me encanta la historia. Reconozco también que esa primera parte, algunas cosas sí conocía, pero muy pocas, porque no tanto. A mí me ha gustado mucho el capítulo de Isabel de Portugal, porque con lo guapa que era, o la fama que tiene de que es un bellezón. De hecho, lo que he oído yo que se cuenta es que Leonor, la princesa Leonor, se parece o tiene caracteres de Isabel de Portugal. Bueno, eso dicen. Yo es que para esas cosas... Pues si le ha llegado alguno, pero vamos. Pero vamos, ya por eso, pues por ahí andan, ¿no? Por ahí anda la de él. A mí lo que me ha sorprendido tanto es que tuviera esos celos de Juan II cuando era un matrimonio que era pactado. Ya, pero totalmente, pero ella, esos celos tan tremendos dentro de un matrimonio pactado así y tal, o se enamoró muchísimo, cosa que dudo, o era más bien, ¿qué piensas? ¿Que era más bien por el poder de es mío y como es mío, no, es que, o sea, no me ha... Bueno, hay momentos... que no me haya cuadrado, sino que en mi lógica del siglo XX... no te entra. Hay muchas... Tenemos que darnos cuenta de que estas mujeres que vivían en este tipo de matrimonios, muchas veces lo que primero el roce hace el cariño y muchas veces acababan enamorándose de sus parejas. En el caso de Juana la Loca, por ejemplo, hay un flechazo por parte de los dos, nada más conocerse, incluso antes, que ya sabéis que tienen que adelantar el matrimonio porque están que no se contienen las ganas. Y entonces, para que la sábana salga manchada en su momento y no antes, pues hasta tienen que adelantar el matrimonio. En el caso de Isabel de Portugal, pues yo creo realmente que ella es posible que llegara a enamorarse del rey. Hay otros casos
que no es exactamente este, pues yo qué sé, en el caso de la segunda mujer de Alfonso XII, por ejemplo, que yo creo que es más una cuestión de dignidad. Hay momentos que hay reinas que es por una cuestión de dignidad. Ahí me refería yo. De decir, hombre, pues es que no me gusta que pase esto, ¿no? Aunque esté socialmente aceptado, como ya te digo que estaba socialmente aceptado porque realmente no había otra posibilidad. Pero fíjate que hay una cosa que a mí me llama mucho la atención respecto a Isabel de Portugal, a Isabel la Católica y a la propia Juana la Loca. Son tres mujeres que las tres eran muy celosas. Isabel de Portugal, que ya sabes que mete a una mujer en un baúl y está a punto de morirse. En el baúl y no, sí, es que eso no tenía ni idea, ¿eh? Eso me dejó de piedra, digo. No, es una... No me imaginaba así a Isabel de Portugal, para nada, ¿eh? No me la imaginaba. Es una anécdota curiosa y que llama mucho la atención. Pero mira, Isabel de Portugal y luego Isabel la Católica estuvo con unas enormes discusiones permanentes con Fernando el Católico por el tema de los celos. O sea, Fernando el Católico trataba de decirle, oye, pero es que esto es lo que hay y esto es lo que tiene que ser. Estamos en el tiempo en el que estamos y a mí me toca irme por ahí con unas cuantas. Y ella, bueno, ella que yo siempre digo que hubiera sido una reina feminista, una mujer feminista de no haber nacido en la Edad Media, ¿no? Y de no haber sido tan católica, porque realmente era una mujer que yo creo que fue la única que reivindicó a capa y espada que una mujer tenía absolutamente todas las capacidades para todo, incluido para gobernar. Y ella lo certificó, lo dejó muy claro. Eso sí, por sus creencias, por su tiempo y por su todo, fue la esposa más abnegada y curiosamente yo creo que estuvo muy enamorada de Fernando el Católico y tampoco se había casado por amor. También era un matrimonio de conveniencia y además fue un matrimonio de conveniencia que ella tuvo en la cabeza desde el principio porque pensaba que era lo mejor para su pueblo. Y sin embargo, ya te digo, pero fíjate qué cosa más curiosa. Isabel la Católica, su madre y su hija, las tres reivindicaron que no querían que las pusieran los cuernos, cosa que las de su época aguantaban tranquilamente porque era lo que les había tocado en gracia, ¿no? Entonces, a mí ese punto de ser reivindicativas me llama la atención, ¿no? De quejarse, de rebelarse contra la historia, contra el momento, contra lo que me toca. Me parece que es muy interesante y que tiene mucho que ver con eso que digo yo, que eran mujeres de germen feminista, ¿no? Que de no haber sido tan abnegadas y de no haber tenido la religión católica con tanta efervescencia en aquel momento, pues probablemente hubieran hecho un movimiento para defender los derechos de las mujeres, porque era curioso. De Isabel la Católica siempre lo pensé, ¿eh? ¿Verdad? Esta hubiera estado ahí vamos, estoy convencidísima. No sé desde qué lado, desde qué versión, pero que hubiera sido de las que hubiera pedido el voto, bueno, estoy convencida de que yo creo que fue una mujer muy adelantada a su tiempo, dentro de... O sea, fuera del contexto que había, vamos, nada que ver. Mucho, bueno, y además es que luego eran unas mujeres las tres eran muy cultas, tuvieron una educación exquisita. Bueno, y Juana la Loca es que tenía unas capacidades impresionantes para todo, porque tenía capacidades artísticas, se hablaban no sé cuántas lenguas, incluido el latín. Bueno, era una mujer muy excepcional, por eso te daba rabia. Por eso te daba rabia que el tonto de Felipe el Hermoso, que era un tonto. Era un tonto la vaina, como decía mi madre. Un tonto lava. Seguramente de ese conocimiento, de esa cultura que ellas tenían, de esa formación, es de donde les venía pues esa reivindicación en el fondo, el ser más allá. Bueno, yo te preguntaría mil más, luego si al final hay tiempo te dejo una muy buena, pero bueno, pues me quedo con las ganas, la dejo y lo Hija, por Dios, me quedo yo con las ganas también, pero bueno. No, te voy a decir que después de 12 siglos de sexo regio, ¿cómo te has quedado? Es una tontería, pero... Pues pensando que en mi casa el sexo tampoco está mal. Es que lo digo, madre mía, 12 siglos de sexo regio. Es lo bueno que tiene, cuando comparas te das cuenta que está bien lo que tienes, ¿verdad? Claro que sí. Pero vamos a ver, yo... Nadie ven para acá. Uy, que se graba, perdón. Perdón. Bueno, muchas gracias. Mira, qué bueno. María José. Hola, Marta. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, María José?
Bien, encantada de conocerte, de oírte, de leerte, de todo. Igualmente. Yo, mira, yo te voy a decir una cosa. Yo vivo en Boadilla del Monte, ¿vale? Sí. En Boadilla tenemos un palacio muy bonito, que es el Palacio del Infante Don Luis, que era un hermanastro de Carlos III. Entonces, las avenidas grandes de Boadilla son la avenida del Infante Don Luis y la avenida Isabel de Farnesio. Luis es Luis I el Efímero, casado con la única mujer lesbiana, la única reina lesbiana de la historia de España. No, es otro Luis, es Luis, ay, no te lo sé decir, es hermanastro, no, él no era hermanastro, es de María. Él era hijo de Felipe V, pero no de Isabel de Farnesio. Pero entonces sería de María Gabriela de Saboya. Ay, no lo sé, que no soy yo tan... Pero que hay que buscar esto ahora mismo. Hay que buscarlo, que lo busque alguien, buscarlo a alguien, que yo es que me voy a volver loca. ¿Cómo es la avenida, Vela? Es la avenida del Infante Don Luis. Si ponéis Boadilla del Monte, Palacio del Infante Don Luis, os sale él. Pero el tema es, yo siempre he sido muy fan de Carlos III, ¿no? Y como su madre era Isabel de Farnesio, yo cada vez que pasaba por la calle yo decía, eso era una madre, ¿sabes? No sé, tenía esa sensación. Y ahora no voy a ser capaz de pasar por ahí sin pensar en el impávido, en el Consolador. Pero me mató eso. Bueno, pero escucha una cosa que te voy a decir. Isabel de Farnesio tiene una gracia especial. O sea, a mí... ¿Y tanto? Pero a mí me llama la atención de Isabel de Farnesio que tú, fíjate, fue un adelantado de la historia tremenda. Tú date cuenta que los documentos oficiales de Carlos V y Isabel de Farnesio iban firmados con el rey y yo. El rey y yo, firmaba la tía, ni más ni menos. Ella tuvo que aguantar todo lo que aguantó. Aguantó violencia física, aguantó todo el sexo habido y por haber, aguantó los juegos, aguantó todo. Tal. Pero fue una mujer con muchísimo carácter. Eso sí, ella pensó desde el principio que complaciendo al rey en cuanto él quisiera, iba a conseguir lo que quería y lo logró. Y lo logró. Ahora, debió pasarlo regular. Yo creo que debió pasarlo regular en momentos determinados, sobre todo porque hubo momentos de convivencia que debían tener implícita una violencia brutal. Y ella debía ser una mujer con un carácter de aquellos. Fíjate lo que le pasa al principio con la princesa de Ursinos, que se cree que ha cogido aquí una monja carmelita para el rey y de pronto se encuentra con una que dice, ¿cómo? ¿Que no me has saludado? ¡Ale, venga, fuera! Destituida. ¡Chao! Déjame en paz, ¿no? Fue un personaje bastante curioso. Pero, de todos modos, eso no es óbice para que yo crea que ella fue una buena madre, o sea, que ella a Carlos III le protegió bastante más de lo que hacen otros. Y desde luego, bueno, pues él debió ver la parte buena de ella, porque muchas cosas buenas sacó. Con lo cual... o sea, yo creo que sentía eso por su madre, o sea, lo de escribir en la carta, o sea, eso es un tema de, si no, imagínate tú cómo hubiera acabado. Sí, pero él era muy consciente, sin embargo, de la locura de su padre, de la locura de su hermano ese año antes. En fin, él era muy culpable, él se daba cuenta un poco de todo lo que había y realmente, como era tan consciente, pues no puso a sus padres en el pedestal, pero no en el indebido, sino solo en el debido. En el que les correspondía. Sí. Yo te iba a preguntar, a mí me ha gustado mucho el libro porque no solamente ha habido pasiones carnales, o sea, yo he descubierto muchas historias de amor. Desde luego. Bueno, ya has dicho un poco cuáles eran las que te habían gustado, la de Zaida, etc. ¿Hay alguna historia que descartaras y que nos quieras contar porque te pareciera la repanocha, bien de amor o bien de... María José, querida, sí, cuando me preguntan esto digo que por favor que no me pongáis en ese brete, porque después de tener que estar repasando 12 siglos de historia y todos estos personajes, si encima me tengo que repasar los que no he metido, me da un ataque de ansiedad. Ha habido un montón de ellos y por ahí he dejado, pero ahora mismo estoy centrada en estos. Como digo usted, estoy centrada en mis niños, porque si no, me moriría. Yo creo que hay tantas historias aquí para indagar en ellas que las otras cuando haga el siguiente libro. Pero habrá entonces. No, ¿sabes lo que me gustaría hacer?
de verdad. Me gustaría hacer un libro de pasiones carnales de los artistas, porque según iba haciendo este libro, me he encontrado con unas historias increíbles, pero increíbles de todos los tiempos. Y entonces me ha parecido que sería muy interesante las pasiones carnales de los artistas, que por otro concepto de poder también les pasa lo mismo que a los reyes y a los poderosos, que se saltan todas las normas y las reglas y que luego hacen algunas cosas por amor bastante particulares y por sexo y por todo. O sea, son bastante depravadetes, hay que decir. No te remontes muy atrás, porque entonces va a ser la remanocha. Bueno, ya veré, porque tengo tantos proyectos en la cabeza que de verdad no sé por cuál voy a empezar, necesito descansar un poco porque es verdad que este libro ha sido agotador, ¿eh? Escribir este libro ha sido verdaderamente agotador. Bueno, ¿habéis encontrado lo de Y lamento decirte, Bela, que es quien dice Marta, el infante de Luis Antonio de Borbón, hijo de Isabel de Farnesio. de Isabel de Farnesio no, hijo de María Gabriela de Saboya, ¿no? No. Es que estoy en la página del Palacio Infante Don Luis de Boadilla. A ver, cuéntanos. Pues creo que está mal. Es la página Boadilla, que tenemos es la página oficial. Claro. La página oficial del Palacio. Y pone que Luis Antonio Jaime de Borbón, hijo del rey Felipe V y su segunda esposa Isabel de Farnesio. Ya está, claro, es Luis I el efímero, ¿no? Sí, claro. Es que no, o sea, Bela, que tú estabas con Dinastía, pero Dinastía es otra dinastía de la tele. Esta es la de verdad. Claro, es que sabes lo que... Claro, es que ¿sabes lo que pasa? Que no había más, no encontraba yo más hijos por ahí. Claro, pone Luis Antonio Jaime de Borbón, hijo último de Felipe V y su segunda esposa, Isabel de Farnesio. Es la página oficial de Boadilla del Monte, además. Del Palacio. Ana, ¿verdad? Pues nada, ¿ves? Que os creo. Pues lo dice la página oficial. Claro. Hermano de Carlos III y Fernando IV. Fernando VI. Este es, por eso te decía María José, que este es Luis I el efímero y fue el que tuvo una mujer que era Luisa Isabel de Orleans, que fue la única reina que tengamos constancia de que ha sido lesbiana. Pues esa no me la sabía, mira. Pues la tienes en el libro, así que a repasar. Pues nada, que enhorabuena por el libro y deseando las pasiones carnales de los artistas, que eso también va a dar de sí. Muchas gracias. Ya llegará ese y ya vamos a dejarlo para más adelante, que tengo todavía pendiente un Roures. Por favor. Antes de seguir, vamos a hacernos la fotografía de grupo que nos hacemos. Marta, coge tu libro. Cojo mi libro, a ver. Mira, hoy Laura también lo tiene. Ya. A ver, otro. Ya está. Eres una profesional, Pepa. Lo tuyo es ya, vamos. Es que ya tiene una que inventar de todo. Y el Zoom ha sido, vamos, bendito Zoom. A ver, desde Madrid también, Anita. Buenas tardes, doña Marta. Ay, Ana, ¿cómo estás? Qué gusto verte. ¿Qué tal, bonita? Me alegro muchísimo de estar aquí contigo, como no podía ser de otra manera, porque vamos, aquí el libro ha tenido jugo. Me estaba riendo, no te puedes imaginar, cuando has hablado de Isabel de Farnesio y Felipe V. El otro día tuve una experiencia mística casi con este tema. ¿Por qué? Porque fui a llevar a mi marido, le están dando rehabilitación en una cadera. Sí. Estaba esperando, abajo había como una especie de cafetería chiquitita por nuestro evento y estaba leyendo el libro. Y estaba leyendo precisamente la historia de Felipe V y Isabel de Farnesio. Y había un chico sentado enfrente de mí, a la mesa, y me dice, perdona que te moleste. Y dice, ¿qué estás leyendo? Y yo me quedé un poco, digo, pues le enseño la portada, digo, esto. Dice, ¿y qué es lo que tiene que te gusta tanto? Digo, ¿por qué? ¿Por qué me lo preguntas? Dice, porque tienes una cara de satisfacción. Y dije, pues no quieres saber lo que estoy leyendo. Sexo. Y me dice, a ver, dice, ¿qué estás leyendo? Y estaba precisamente leyendo el momento en que le dice Felipe V, móntate encima de mí que quiero que me cabalgues. Y le dije, digo, no te lo voy a contar lo que estoy leyendo. Digo, lo siento. Digo, pero
Digo, soy mayor, pero todavía soy un poco pudorosa para estas cosas. El tío dice, que no me voy a asustar, oye, que no me voy a asustar. Digo, vale, pues te lo leo. Ay, qué Al que se leo y me dice, ¿pero qué cojones es eso? Dice, el Grey. Digo, no. Digo, esto es historia, bonito. Digo, esto es historia. Digo, así que, dice, joder, pues cuando yo estudié, dice, si lo llegas a no había dejado el instituto. Digo, ¿no ves? Digo, joyagua. No, es que la historia cuando es que al final, ¿ves? Tenemos que conseguir eso, que la historia realmente se cuente de una manera que resulte tan apasionante como las novelas buenas o malas incluso, porque 50 sombras de Grey no es ni una novela, es una mierda, pero realmente resulta apasionante a la gente. Pues si es que hay mucha más pasión y mucho más divertimento en la propia historia que en esa estupidez para bobos, ¿no? Claro, se lo dije, digo, mira, digo, seguro que tienes cuenta en Amazon. Dice, sí. Digo, mira, te lo compras en Kindle, digo, ¿te lo vas a pasar? No te puedes imaginar. Dice, pues nada, dice, pues me lo apunto. Digo, pues apúntatelo, guapo. Vamos, creo que fue, fíjate, vamos, a mis años ponerme yo colorado, pero Ana, yo creo, Ana, perdóname, pero yo creo que ese chico quería ligar, ¿eh? No lo creo. Una ya no está en edad de merecer, o sea. Ana liga mucho, Ana liga mucho. Sí. Hombre, Ana, tú eres la señora, eres como una señora Robinson, vas rompiendo corazones. Sí, no te digo nada. El mío. Pero bueno, así que fue, de verdad que yo me tronché de risa luego cuando se lo contaba a Nacho en el coche, digo, de verdad, digo, es que no me lo puedo ni creer, en serio, digo, esto es la leche. Así que, pues nada, de verdad que me he reído, me ha gustado muchísimo, de verdad, he aprendido muchísimo y yo para estas cosas siempre digo que hay que ser muy indulgente, hay que ponerse siempre en los zapatos de los demás. Entonces, me pasa un poco la ti, no me gusta juzgar, me ha gustado mucho, como fiel a tu palabra, nunca llamas a una mujer puta. No. Que todas tienen sus razones, todo el mundo tiene sus motivaciones y no son ellas peores que ellos. Todos en aquellos momentos, una de dos, o funcionaban por ambición o funcionaban por guardar la cabeza encima de los hombros. Entonces, es una de las partes de la novela que también me ha gustado por cómo las trata siempre. Y te quería preguntar, mi pregunta es, en el caso de que el infierno existiera realmente, ¿a quién salvarías? De todas estas personas que han caído en esas pasiones carnales, además, en muchos casos que han costado la vida a otras personas, que han costado reinos, que han costado muchas vidas, ¿a quién salvarías? ¿Quién te produce mayor indulgencia? De todos los malos y malas, entre comillas, que has podido tratar. Es que claro, tampoco son tan malos y malas. A mí, por ejemplo, claro, a mí hombre, no me gustaría haber sido Leonor de Plantagenet, pero yo entiendo que Alfonso VIII de Castilla se encuentre con esta judía y el pobre pierda la cabeza por amor, y las faltas por amor me inspiran mucha indulgencia, ¿no? Pero en general, ya te digo que yo no condeno a muchos. O sea, casi tendrías que decir, ¿a quién llevarías al infierno directo? Y te diría, pues al infierno directo llevaría, por ejemplo, a María Luisa de Parma, a Godoy, a Carlos IV y a Felipe y a Fernando VII, por ejemplo. Los llevaría directamente, pero porque más allá de sus historias amorosas o no, o de su sexo o de lo que tuvieran, es que fueron pura ignominia y pensaron tanto en sus propias relaciones y en sus propias historias que se olvidaron de su fin primero. A mí me parece que hay otros reyes, como es el propio Alfonso XI, con Leonor de Guzmán, que tiene una concubina, sí, pero nunca se olvida de que el Estado es el Estado y que él tiene que hacer una serie de cosas. A otro que llevaría al infierno directo, por ejemplo, sería a Felipe IV, que me parece bastante tremendo. Y ahora que no nos oye nadie, también a Alfonso XIII. También. Otro. Es que Alfonso XIII, ¿sabes lo que pasa? Que Felipe IV y Alfonso XIII, por eso cuando, fíjate si estamos llenos de tópicos que siempre me dicen, no, los Borbones, digo, pues Felipe IV era Austria, no era Borbón, y era tan adicto al sexo como Alfonso XIII. De hecho, tienen ciertos paralelismos porque ni de uno ni de otro se sabe el número de conquistas amorosas que tuvieron, ni tampoco el número de hijos. Se les adjudican en unos sitios no sé cuántos, en otros no sé tantos, o sea que es una cosa curiosa. Y me parece que ambos reyes tuvieron muy poco en cuenta lo que querían las mujeres. Ellos solamente pensaban en ellas, ¿no? En el caso de Felipe IV, usar y tirar y meterla en un convento, que era lo que hacía, meter en un convento a todas.
Y, en fin, a este Felipe IV directo lo colocaría en una de las esquinas más calientes del infierno, por ejemplo, ¿ves? Bien tostadito, bien tostadito. Bien tostadito, sí. Bien, pues nada, pues muchísimas gracias, Marta, de verdad, por esta maravilla. Anímate con los artistas, venga. Bueno, ya veremos, ya veremos. Que nada, ha sido un placer de verdad leerte y volverte a bien estar contigo y oírte hablar, que es una auténtica maravilla. Un besote enorme. Muchas gracias, un besazo. Desde Zaragoza, Mamen. Hola, Marta. Hola, Mamen, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Tuve la suerte de conocerte hace 2 meses que viniste a San Mateo de Gallego. Sí. Negro. Sí, claro, por eso decía, bueno volver a verte. ¿Por qué me suena tanto su cara? Dios, si es que la conozco, claro. Pues, encantada de saludarte. Jo, yo más encantada de verte otra vez, de haberte leído. Bueno, me lo he pasado como todos. Genial, ha sido divertidísimo leer tu libro. Presiento que el de La chica a la que no supiste amar, el tono no tiene absolutamente nada que ver con lo divertido que ha sido Pasiones carnales. Nada que ver. A mi hijo, me gustaría saber si tú te lo has pasado tan bien escribiendo este libro como nosotros leyéndolo. Pues mira, ha habido de todo. Ha habido momentos, lo contaba un poco al principio, pero hasta que no tuve hecha la estructura sufrí mucho. Y después había momentos, yo soy muy puntillosa y muy perfeccionista y entonces necesito cotejar todo 55.000 veces y entonces tengo que llamar y llamaba a la documentalista y entonces pues, te daba mucho la lata porque si no, no estaba satisfecha. Y ha habido algunos momentos de zozobra, pero en general me lo he pasado muy bien. A mí me ha pasado lo que a vosotros, que ha habido momentos en los que estaba escribiendo y yo sola me estaba partiendo de la risa, porque decía, pero bueno, esto de verdad. Y además me hacía gracia ser un poco transgresora, ¿no? Estar contando las cosas como normalmente nadie se atreve a contarlas, ¿no? Que de pronto alguien viera que me saltaba la línea roja correspondiente y que era políticamente incorrecta. Incorrecta, sí. Y me divertía mucho y estaba esperando ver cuál era la reacción de los lectores, ¿no? Lectores con sensibilidad y con cordura que saben que metas esas pasiones carnales no significa que hagas un libro erótico, ni porno, ni nada, significa que a través de esas pasiones carnales es donde tú construyes toda la historia y descubres lo que han querido ocultarnos durante siglos. Y bueno, me lo he pasado bien, sí, me lo he pasado bien. Jo, me alegro un montón, me alegro un montón. Sin embargo, el libro, bueno, el primer capítulo, o sea, no empieza siendo nada divertido. A mí, claro, la violación a la pobre Florinda me parece, me parece súper cruel. Algo que necesito saber, o sea, porque yo no sé si a lo mejor es algo súper conocido, el tema del huevo podrido, cuando ella le manda un huevo podrido a su padre y él inmediatamente sabe lo que ha sucedido. Porque digo, ostras. En la época eso es parte de la leyenda, porque claro, esa historia navega entre la realidad y la leyenda, porque obviamente en el siglo VIII todos los datos no son tan demostrables como en otros momentos de la historia, pero lo cierto es que el tema del huevo podrido parece ser que era una pista irrefutable, ¿no? Si tú mandabas un huevo podrido implicaba que te habían hecho perder la honra. Entonces, pues por eso, con ese mensaje no tiene que decirle nada más a su padre. Joder, claro, yo tengo que preguntar, porque esto tiene que ser algo, vamos, que sea una clave súper conocida para que el padre supiera ya enseguida lo que había pasado. Sí. Es una cosa sorprendente porque o sea, hay muchos momentos grandes o pequeños en los que se ve perfectamente cómo la obsesión de los reyes por el sexo, por el amor, acaba cambiando la historia. Esta es una manera muy trágica y clamorosa, sí, desde luego. En la que de pronto ves que es una obsesión sexual y carnal y de tal y de cual le hace perder la cabeza. Yo creo que le hace perder la cabeza, pero pensando que es que no le va a pasar nada, porque eso era lo que le sucedía muchas veces a los reyes y le sigue sucediendo a los poderosos, que creen que hagan lo que hagan nunca va a pasar nada, que ellos se pueden permitir hacer lo que les dé la gana. Y ahí su sorpresa cuando luego hay tragedias de este calibre o magnitud. Pero tú fíjate que hay otros momentos a lo largo de Pasiones carnales, por ejemplo, que se me ocurra, que se me venga ahora a la cabeza,
Felipe II, cuando se casa con su tercera esposa, que por fin tiene una esposa que le gusta, porque ha tenido dos anteriores que no eran muy agraciadas físicamente, la segunda era muy mayor, en fin, cuando llega a casarse con Isabel de Valois, pues él de pronto se encuentra con que tiene una esposa que le gusta y de la que se enamora. Por eso os digo que los matrimonios de conveniencias tienen su aquel. Y bueno, pierde tanto el sentido por esta mujer que cuando ella llega, además de consentirle que todos los días se cambie de vestido, excepto uno de su vida, que imaginaos es el presupuesto que implicaba para la propia corte, pues cuando ella decide que no le gusta la corte de Toledo, se trasladan a Madrid con las consecuencias políticas, sociales y económicas que tuvo esa historia, ¿no? En fin, las historias de los reyes, o por obsesión, como tú estabas diciendo, y durísimas y tremendas, como la violación de Florinda, o simplemente por el encantamiento del amor de una chica joven y guapa llegada por fin al matrimonio de un rey, pues hacen que cambie la historia de manera definitiva. Luego me parece súper curioso el que fuera tan vox populi los atributos de los reyes, ¿no? Vamos, esa vagina prodigiosa, el micropene, el macropene, bueno, las cartas que se escriben. Oye. Te cuento que eso primero, durante toda la Edad Media, tiene su razón de ser, porque para empezar había testigos en la consumación del matrimonio. Había testigos... es verdad, claro. Se cuenta a lo largo del libro, entonces había testigos desde el notario hasta el bufón, con lo cual ahí acababa enterándose de los atributos de los reyes. Sí. Es que, claro, date cuenta que en esa sociedad la obligación del rey primera y fundamental era usar su atributo y ser padre. Y entonces luego pues las cosas corrían como la pólvora. Pues eso, el que el rey mejor dotado fuera Felipe II, sí, o como era el pene de Fernando VII, o como eran los atributos de Enrique IV, en fin, al final se saben muchas cosas que pensamos, no, es que eso solamente trasciende a partir de un momento. Pues yo creo que ha trascendido menos con el correr de los siglos que en los primeros siglos, donde realmente esa importancia de esa obligación primera de la sucesión era fundamental. Bueno, súper entretenido, de verdad. Me ha gustado muchísimo. Enhorabuena, Marta. Muchas gracias. Natalia. Natalia también la conoce ya. Hola Marta, buenas tardes por aquí. Hola Natalia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, bien. Qué alegría Muchas verte. ganas de... Sí, joder. Un gustazo oírte, o sea, no solamente cómo escribes, sino ya oírte. Es que se está pasando la tarde, súper interesante, como siempre contigo. Muchas gracias. Y nada, comentaba esta mañana lo que a raíz de antes que hemos comentado lo de la sangre roja, y es que justo lo he comentado con una compañera cuando le ha dicho que esta tarde tenía un encuentro contigo. Dice, ¿y qué libro? Pues Pasiones carnales y tal. El folleteo entre reyes. Y me miraba mi compañera como, ¿qué me estás contando? Y ha sido muy divertido, sí, porque es que digo, madre mía, tela lo de la sangre roja, y era lo que decíamos, si hacemos un ADN no sale ni uno. Desde luego. Y luego digo, ¿no te habrás quedado ahí un capítulo guardado para que cuando fallezca un X saliera una siguiente edición? Porque los monárquicos puros estarán contigo quizás un poquito alterados, ¿o no? ¿Te han llegado algún comentario de algún monárquico? La verdad es que no, porque si te das cuenta, primero yo te digo que yo no juzgo a los reyes, y segundo que es que hay reyes que hicieron muy bien su trabajo y que sale a lo largo de Pasiones carnales. O sea, es decir, los reyes de antes, porque los de ahora es otra cosa, pero los reyes de antes estaban todo el día en el frente, para empezar, jugándose la vida, como el primero. O sea, el propio Felipe V, que estaba, como un cascabel, pues ese se iba al frente, porque además es que o tenía que estar en la cama o en el frente, porque si no, su vida no tenía sentido, con lo cual, y tenía bastante concepto de lo que era la obligación del Estado, ¿no? a la que él se debía, con lo cual los monárquicos no
Yo creo que los monárquicos además nunca les escandaliza el tema de las pasiones carnales y de la sexualidad y de todo esto. Y a mí en definitiva tampoco me escandaliza. Lo único que siempre cuento es que hay pasiones carnales que han servido a la historia para bien y otras para mal. Antes estábamos hablando del tema de Leonor de Guzmán, pues de no haberse cruzado en la vida Leonor de Guzmán, no hubiera llegado hasta nuestros días los reyes católicos, que los dos por distintas ramas provienen de la dinastía Trastámara, con lo cual te quiero decir que es que no hay nada que me puedan echar en cara, ¿no? Porque además entre todos los monárquicos, por supuesto, pues a unos les gustan más unos reyes y otros menos, porque hay algunos reyes que no te pueden gustar. O sea, Fernando VII no te puede gustar, porque es imposible, ¿no? Pero cuando me decías si me dejaba un capítulo, la verdad es que no. Yo quise parar en Alfonso XIII, hubiera tenido mucho más morbo si hubiera incluido al rey emérito, incluso podía haber hecho ciencia ficción ya puestos y haber incluido a Felipe VI, pero si os digo la verdad, ahora entre nosotros y ahora que no nos oyen, a mí es que no me gustan nada los libros que están saliendo ni del rey emérito ni de Felipe VI. Creo que no hay suficiente perspectiva para hablar de estos personajes. Yo creo que la figura de Juan Carlos I no la vamos a evaluar de manera global hasta que pasen unos años y tengamos perspectiva. Será entonces cuando podamos saber qué hizo de bueno, qué hizo de malo, qué parte de su historia es más relevante, lo que tuvo que contar ante la justicia o no, lo que se nos quedó por juzgarle o lo que no, lo que realmente prevalece sobre toda su historia. Todo eso no lo vamos a saber hasta que pasen unos años. Ahora hay demasiados intereses, demasiadas miradas sesgadas y eso hace que las opiniones no fluyan como deben. Yo creo que si alguien ahora de pronto se nos pone a contar la historia del coronavirus o de la pandemia y dice lo que ha significado para el mundo, probablemente se equivoque, porque hasta que no pasen unos años y haya perspectiva, no se va a saber lo que la pandemia del coronavirus ha significado para el mundo. Bien, pues yo creo que hasta que no pasen unos años y haya perspectiva, no se va a saber cómo ha funcionado la figura del rey Juan Carlos I con sus luces y sus sombras, que todos las tienen, los que tienen corona y los que no. Sí, sí, efectivamente, sí, sí. Por eso te decía, de un futuro sacar ese tema, porque efectivamente ahora perspectiva cero. Sí, no lo sé, no es un tema que me interese especialmente, o sea, no creo que de pronto dentro de no sé cuántos años, aparte vete a saber cuándo en fin, cuántos años le quedan a él y cuántos años me quedan a mí, o sea que no sabemos. Sí, unas pasiones carnales también de Reino Unido tampoco estaría mal, ¿eh? Bueno, pero ya las pasiones y a mí me da mucha rabia que nosotros tenemos ya el Juego de Tronos, no sé qué, las pasiones carnales de tal, venga el Reino Unido y nosotros tenemos aquí una historia que ¿para qué? Tú fíjate Felipe II cuando se casa con María Tudor y se convierte en rey de los ingleses y se casa con esta señora que tenía 37 años, que era medio calva, que estaba, que no era que era flaca como un hilo, que debía ser nada agradable ni siquiera ella en su comportamiento, y el tío cumple como es debido, se mete en la cama con ella y ella está una semana que no puede presentarse en una audiencia de lo bien que ha cumplido aquí este pobre hombre, que sin embargo no consigue que se quede en estado de ninguna manera, y aunque ella tiene 2 embarazos psicológicos, y el rey Felipe II piensa que María Tudor tiene esos embarazos psicológicos porque eso es un castigo divino, porque en realidad de quien él está enamorado secretamente es de Isabel Tudor, de la hermanastra de María Tudor, y parece ser, y según cuenta la leyenda, que Isabel Tudor le correspondía aunque no tuvieron nada carnal, y parece ser que ella guardó un retrato de Felipe II sobre la mesilla durante toda su vida, incluidos los momentos de desavenencias políticas. O sea que ¿para qué nos vamos a ir a contar todo eso? Ya tenemos lo nuestro que nos cuenta también parte de lo de allí. Sí, sí, yo de Fernando VII me acordaba un capítulo del Ministerio del Tiempo que hablaban del famoso cojín, ¿no? Era, sí, yo creo, ¿no? Sí, el famoso cojín. Sí. Digo, madre mía. Sí. Pues nada, Marta, un placer, un gustazo de nuevo estar ya leyendo tu nueva novela y muchos éxitos, ya lo sabes.
Muchísimas gracias, Natalia. Gracias. Se te quiere mucho. Igualmente. Amelia está en Palma de Mallorca. Hola, Marta. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, encantada de escucharte porque la verdad es que es un gustazo, porque lo vives con tanta pasión que lo transmites. Bueno, yo me lo he pasado muy bien, he aprendido mucho, me he entretenido mucho y he descubierto cosas muy curiosas que yo, por ejemplo, bueno, no sé si habrás descubierto si la sangre azul es más caliente que la roja, no sé si la habrás descubierto o no. Y te quería preguntar por la Viagra medieval, o sea, yo no tenía ni idea, vamos. La cantaridina. Sí, no tenía ni idea de si a lo mejor hacía efecto placebo o si de verdad... No, parece ser que el efecto era real. Lo que pasa es que por si aquí hay los señores que tengamos, por favor, que no prueben, porque aunque es verdad que hace un efecto real e instantáneo sobre el miembro, es que es absolutamente tóxico. O sea, el polvo de cantarida, del escarabajo verde, lo que también llamaba la mosca española, la cantaridina, es una especie de vasodilatador, o sea, es un efecto tóxico que produce una priapitis inmediata, ¿no? Entonces, pues una erección rotunda e inmediata en miembros que no, en fin, que llevaban tiempo sin ver la erección. Entonces, parece ser que es muy efectiva, pero que al mismo tiempo, según te hace ese efecto, te afecta al hígado, al bazo, a los riñones, a tal. Así acabó el pobre Fernando el Católico, que acabó con todo destrozado, menos el corazón, que se había quedado tan enamorado de su germana de Foix, tan encantado con ella, tan entusiasmado con todos esos polvos que le habían llevado casi a la muerte, que ya sabéis lo que hizo, que fue encomendársela a su nieto, a Carlos I, que recibió el encargo con los brazos abiertos y se convirtió en su amante, oye, pero... Cumplió muy bien. Claro. Pues nada, Marta. Ocúpate de la abuela, ¡hala! Pues muchas gracias y es un gusto, de verdad. Gracias a ti, de verdad. Un beso. Como te habrás dado cuenta, Marta, acaba de entrar Yolanda, que ya no lo he visto. Y como no nos habíamos hecho ya la fotografía y Yoli tiene que salir, vamos a hacérnosla otra vez. Que voy a por el libro, es que voy a por el libro, anda. ¡Hala, Yolanda! Estaba de médicos. Nada, no pasa nada. Aquí estamos todo el día. Cuando no estamos en unas cosas, estamos en otras. O sea que... Mira, mientras que viene Yolanda, Marta, ¿come rabos de pasa para esa prodigiosa memoria? Porque es que es alucinante. Que has dicho de pasa, Hombre, claro. ¿Verdad, Marta? Cuando han salido los rabos ya me he quedado preocupada. Pasiones carnales y comes rabos, oye. No, lo he dicho a continuación. La bibliografía. La cara que está poniendo Laura es de traca. Mira, ¿sabes qué pasa? Ha sido una cosa muy sorprendente porque yo estaba aterrada cuando acabé el libro. Dios mío, ya ahora me van a hacer las entrevistas y no me voy a acordar de nada, ya verás, porque con toda esta cantidad de personajes, de fechas, de datos, de menuda documentación. Pero es verdad que como ha sido tan complejo, que en cada capítulo cupieran todos los datos, pero al mismo tiempo seleccionar lo que quería y lo que no quería y tal, pues al final es que es como si me hubiera hecho un máster en historia y me lo he aprendido estupendamente bien. Yo tenía mucha memoria de jovencita, ahora cada vez peor, y además pasé el COVID y después del COVID me afectó muchísimo la memoria, pero ahora se ve que estoy mejor porque es verdad que me acuerdo bastante de todo. Es impresionante esa memoria, por Dios. Vamos. Ay. A ver. Yo te pongo ese que también lo tenía muy cerquita. ¡Ay, mira! Ya está. Gracias. Qué bueno. Me he acordado que lo tenía por aquí, digo, mira, que salga. Qué bien, me parece fenomenal. La palabra, querida Yoli. Mira qué palabra tengo. Mira cómo estás de malita, pobre. Pero es solo la garganta, es como raro, ¿no? Aquí... Una faringitis, ¿no? Sí, una faringitis de caballo, es que me ha cogido mucho cariño. Pues eso, yo
como me imagino, claro, acabo de llegar, pero por lo menos quería saludarte, Marta, que acá he llegado a Matacaballo, pero bueno, que preguntarte, me figuro que te habrán preguntado de todo. Yo sabes que me lo he pasado como los indios con la novela. Primero porque me encanta la historia y segundo porque me encantan los cotilleos de la historia. Creo que es la forma más divertida de aprenderla. Yo, de hecho, cuando daba clases en la academia, mis alumnos los enganchaba con la política matrimonial de los Reyes Católicos y nos reíamos mucho. Claro. Entonces, era lo mejor, el Lola de la época, ir tirando del Lola que siempre venía muy bien. Entonces, felicitarte de verdad, me ha encantado, me lo he pasado pipa. Me lo estaba leyendo por la noche tapadita con una manta, pues tenía mucho frío. Y que, bueno, pues lo reseñaré en el blog y un placer verte, como siempre, que me encanta verte también. Muchísimas gracias. Nada, deseando ver vuestras reseñas y sabéis que me hace muchísima ilusión y además me hace mucha ilusión que os haya gustado este libro, porque claro, de pasar de género negro a de pronto hacer este libro y decir, a ver cómo, si les gusta, no les gusta, a ver si lo hago bien, a ver si tal. Sí. Y estoy muy contenta porque por eso, sobre todo porque creo que soy yo en el libro contando estas historias y que han quedado muy bien. Han quedado muy bien. Yo de verdad, incluso algunas me he reído muchísimo, o sea que ha venido bien para una temporada en la que estamos todos un poco así como plof. Desde luego. Estas lecturas vienen muy bien. Desde luego, es que además es la mejor manera de aprender, insisto, que a veces ese rollo sesudo de que la cultura tenga que ser un pestiño, ese rollo patatero de los intelectuales falsos y pesados que no se han leído más que un libro en su vida y solamente hablan de él con una devoción absurda y que al final nos quieren dar clases a todos de que el aburrimiento y hacernos creer que el aburrimiento es consustancial a la intelectualidad, de verdad, yo alucino. Me pasa a veces cuando hablo con Paco Rico, que sabes, Yolanda, que somos amigos y que yo me encanta hablar con él porque es un hombre verdaderamente sabio. Entonces, cuando hablas con él, yo me voy a comer con él y estoy la mitad de la comida sin poder contener la risa. O sea, está ja. Y digo, es curioso cuando pensamos eso, que los intelectuales tienen que ser unos pesados, que la historia tiene que ser un puro, es que de verdad que la cultura es que es tan lo contrario que si yo pongo ese granito de arena y consigo eso, que me diga gente, como me decía ayer uno que dice, estaba riéndome hasta las lágrimas. Y digo, pues oye, a mí es que eso me parece increíble, que tú has estado con un libro de historia, aprendiendo cosas que no sabías, buceando en tantos siglos y riéndote, eso no tiene precio. No lo tiene. Yo, de hecho, además me lo han regalado ahora para mi cumpleaños, que fue en febrero. La primera vez que yo me reía carcajadas con historia fue con la famosa historia de aquí, de Forges, y luego con la historia forgesponánea. Yo en la vida me he reído tanto aprendiendo historia. Entonces Claro ahí me enganché con eso y siempre he intentado, cuando yo la explico incluso, tirar mucho de sentido del humor y olvidarte del arquetipo, del decorado de cartón piedra porque es mucho más divertido. Claro que sí. Me alegra, de verdad que me encanta verte. Ya te digo, aunque haya sido 10 minutos, pero... Bueno, me alegra que estés bien sobre todo. Ya hablaremos. Te mando un besito, princesa. Cuídate. Mil gracias, Marta. Bueno, he dicho princesa y no sé si decir princesa está bien ahora, porque después de este libro cualquiera sabe. Yo, mira, me puedes poner... Se ha devaluado mucho. ¿Alguna pregunta más? Ana. Una pregunta. ¿Nos presentas a los primeros Alfonsos como reyes superapuestos, con un sex appeal? ¿Es verdad o nos los has edulcorado un poquito? Porque luego la cagamos con los Austrias y los Borbones, que nos salen feos de narices todos. No, de narices. Bueno, es que los Borbones son Borbones, pero esos primeros Alfonsos parece ser que eran bastante más atractivos. Alfonso XI, ¿verdad que tiene mucho punto? Es que parecía que lo tenía. Sí, desde luego. Yo lo que he ido ha sido, no me he inventado ni un dato, Mira, el único dato que me he permitido, que no le he sido fiel a la historia, ha sido que Leonor de Guzmán, cuando entra en la fiesta en Sevilla para conocer al rey en los alcázares, en los reales alcázares,
que he dicho que llevaba el pelo suelto y en esa época las mujeres no llevaban el pelo suelto, lo llevaban recogido como en una toca. Pero chica, es que ella tenía una melena esplendorosa, era tan espectacular y tal, digo que yo le dejo el pelo suelto, me da igual que la historia lo llevara suelto o no, se lo voy a dejar suelto. Y eso es en lo único en lo que no he sido fiel a los datos, no solo biográficos, sino estéticos de los personajes. O sea que lo que cuento de cada uno de los personajes es real. Algunos ya ves que es horroroso, el pobre. Es que Enrique IV, mira cómo es el pobrecillo, con un plegazo así hecho polvo, tal. O sea, es que hay de todo, ¿eh? Hay guapos, feos y medio pensionistas. ¿Y el hermoso era tan hermoso? Felipe el Hermoso. El Hermoso, yo cuento en el libro que no tanto, era un hombre, era un hombre que era pintón, pero yo encuentro que por los retratos que he visto a mí desde luego no me parecía tan hermoso, pero como digo ahí la frase de Wilde, es el amor te hace que, o sea, no es lo que tú veas, ni el coche que lleve, ni cómo sea su tal, es la música que desprende, que canta solo para ti. Pues es un poco eso, ¿no? Cuando tú te enamoras, al guapo lo ves doblemente guapo y al que no lo es, pues lo ves igual de maravilloso. O sea que a Juana le debió parecer que cantaba divinamente. Pues le cantó un poquillo mal a la pobre. Pero bueno. Pobrecita. Gracias. De nada. Oye, me he dado cuenta, hay una cosa genial. Ay, perdona, Tere, lo que pregunto. No pasa nada. No, yo solo iba a decir que no hemos comentado, no me he dado cuenta, que es verdad, cada capítulo, o sea, a mí me hay unas ilustraciones fabulosas, ¿eh? Sí. Definen a los personajes perfectamente. Y la portada está genial. La portada, sabéis que es el rapto de Proserpina. El rapto de Proserpina, que es una escultura maravillosa. A mí es que siempre me han llamado la atención estas esculturas. O sea, pensar que esto es mármol, es que esto es algo tan sorprendente. Entonces, este es, aparte, claro, como es el rapto de Proserpina, pues es de posesión y de fuerza y de un poco de violencia. Y me parecía que era impresionante. A mí me parece que la edición del libro es preciosa. Luego, el hecho de que sea la cubierta naranja y que esté impresa la propia fotografía del rapto de Proserpina en el libro me parece que es maravilloso, la verdad. Estoy muy contenta con esta edición. Me pegué un poco para que la edición fuera así. O sea que... Bien hecho. Hay que reivindicar. Yo es que soy como Isabel la Católica. Si me pongo a reivindicar, reivindico. Hay que darse a valer, muy bien hecho. Y la dedicatoria, qué bonita. ¿Te ha gustado? Es que bueno, me apetecía mucho dedicárselo a Carlos García Calvo porque bueno, pues sentí mucho... ¿Sabes qué pasa? Que es muy curioso, pero al final nadie dedica nada a los que ya no están. Parece que ya no tiene interés, no va a tener influencia, no nada. Y quería dedicársela a Carlos. Carlos, en el verano, mientras yo estaba escribiendo, él estaba terminando el libro de Leticia. Y 3 días antes de su muerte me llamó y me contaba. Y Carlos García Calvo era probablemente la persona más culta que yo he conocido en mi vida. Y no sabéis lo que sabía de historia, o lo que sabía de moda, por supuesto, pero lo que sabía de historia y lo que sabía de cine. O sea, era una cosa tan verdaderamente excepcional hablar con él que bueno, que yo sé que hubiera disfrutado mucho viendo este libro y me parecía que era un bonito detalle dedicárselo. Qué ilusión. Bueno, antes de ir, de que nos vayamos, que nos vamos a ir en breve porque no tengo mucho más. Bueno, tengo hasta las 8 en punto, que luego me tengo que ir a una cena. Pero os quiero contar mi primicia. Eso. Cuenta. Os quiero contar que he dirigido un corto. Anda. Toma ya. He dirigido un corto que es el primer capítulo de La chica a la que no supiste amar, que muchos de vosotros habéis leído. Sí. Y es, como sabéis, el asesinato de Blessing, de esta chica nigeriana y tal y cual. Es un corto denuncia muy espectacularmente rodado. Está rodado como cine negro tipo Guy Ritchie, Tarantino, esta historia, y con una música que vehicula todo el relato y que ha compuesto mi hijo Miguel. Anda, bueno, qué bien. Ahí va a estar Ramón, mi hijo de malo de la peli, él es el asesino, así que le dejo al pobrecillo. ¡Qué bueno! Y bueno, familia. Toda la familia ahí reunida, y creo que ha quedado muy bien y me hace mucha ilusión compartirlo con vosotros porque hoy
he terminado de entregar los papelotes y el lunes se llevará a calificar. Y bueno, pues en cuanto lo haga, por supuesto estaréis invitadísimos y me hará mucha ilusión contar con vosotros. Qué bien. Qué bien, muy bien, Marta. Gracias, Marta. Tere, la última pregunta, venga. Yo te quería preguntar, que me ha sorprendido mucho lo de Alfonso XII, que ha pasado a la historia por el bueno de la película y me he dado cuenta que no. Bueno, Alfonso XII era bastante bueno dentro de lo que cabe, era buenín dentro de lo que cabe. Vamos a ver, Alfonso Sí, XII. pero también le fue infiel. Pero si es que era rey, si es que los reyes son infieles, porque es Bueno, que... sí. A ver, Alfonso XII es el primer rey que se casa por amor. Se casa con María de las Mercedes, como sabéis, por amor. Y el pueblo dando saltos de alegría porque se casa por amor. Yo digo, ¿somos tontos los del pueblo? Habrá que decirte, no, guapo, cásate por interés de Estado, porque ya que eres rey, pues por lo menos te casas por interés de Estado, por amor me caso yo y punto, ¿no? Bueno, pues el rey encantado porque, el pueblo encantado porque el rey se casaba como los pobres por amor, con María de las Mercedes, que como bien sabéis tenía un padre que había contribuido a que echaran a Isabel II de España, con lo cual Isabel II de España no estaba nada encantada de que su hijo volviera a España y se casara justo con todo lo que les habían echado a ella. Pero aunque este amor era verdadero, porque la quería mucho y le parecía muy bien, él había conocido años atrás a Elena Sanz, cuando llegó a verle a la residencia esta en la que ella estudiaba, y parece ser que es que Elena Sanz dejaba de patado a todo el mundo. Parece ser que Elena Sanz era un bellezón verdaderamente impresionante. Y según cuentan las malas lenguas, que nunca se sabe si será verdad o no, su relación amorosa, aunque parece ser que sí por el tema de los niños, su relación amorosa comenzó antes de que se casara con María de las Mercedes, continuó estando casada con ella y siguió después de que ella falleciera. Ya sabéis que esa relación dura poco tiempo después de que él se case con su segunda esposa, porque le obligan a que se vaya y se va embarazada de él a París. Y después él de nuevo vuelve a caer las garras de otra cantante de ópera de la que se queda totalmente prendado, que es la Biondina. Más allá de sus temas carnales o no, que los podemos criticar o no, pero es que yo los temas carnales los critico de aquella manera, a mí cada uno que haga lo que le dé la gana. Lo cierto es que sí fue un buen rey y de hecho lamentaron mucho que muriera pronto porque fue de los reyes que realmente dio buena cuenta de su sentido de Estado, de su abnegación por su país y todas esas cosas que se requieren en un rey, que si no, ¿para qué? ¿No? Así que ya te digo. Y lo que es gracioso, ya para poner un poco el colofón, es que Alfonso XII, que era muy exquisito, le gustaban las cantantes de ópera, y Alfonso XIII, que era menos exquisito, le gustaban todas, pero sobre todo las cabareteras. Bueno, fino. Bueno, pues terminamos. Qué pena, pero Qué se ha pena. pasado volando, ¿eh? Ya lo siento. Laura quiere ir a su casa, pero aparte de ese detalle... Hombre, pobrecita Laura. No, Yo qué bobas quería, sois. para Que terminar, sepáis que tengo el abrigo puesto porque aquí ya como no hay calorcito humano, pues ya me entró el frío. Ay, pobre. para terminar, Marta, quería decirte que un escritor, además de Espasa, también nos dijo un día, para que una novela sea una buena novela, tiene que tener las 3 E: entretener, emocionar y educar. Y la tuya lo tiene con creces. Enhorabuena, mucha suerte. Sabes que siempre no dejaremos nunca de recomendarla porque nos ha gustado mucho y yo creo que lo has notado. Te queremos, Marta, lo sabes. Hija, me emociono yo de verdad, ¿eh? Me emociono. A mí ya se lo dije a Laura. Club de fan número 1, ya lo sabes. Sí. Que sepáis que yo soy muy fan vuestra. Me gusta muchísimo lo que hacéis. Lo hacéis con muchísimo cariño. Y os habéis convertido, ya te digo, en el club de lectura más influyente de todos. Y me alegra mucho porque desde que os descubrí, desde aquella tarde en el Café de Oriente,
Es verdad. En el Café de Oriente, aquel primer día, y todo eso ha pasado ya mucho tiempo y ha sido una aventura muy bonita y me encanta de verdad lo estupendas que sois, lo estupendos que sois también vosotros, que es que como sois menos... En femenino, yo siempre digo que somos nosotras, de verdad. No, pero de verdad, el amor que tenéis a los libros, la generosidad que tenéis al leer, la sensibilidad... bueno, yo os lo agradezco muchísimo y me encanta que os haya gustado Pasiones Carnales porque está hecho como siempre, como yo hago todos los libros, aunque sean de historia, con la tripa, y yo creo que eso es fundamental para acercarte de verdad a los lectores y que lo sientan. Y los lectores, en este caso, es que no son los lectores, sois mis amigos, sois mi gente ya, o sea que os lo agradezco muchísimo y nada, que os mando muchos besos, me voy a poner a llorar y no. Qué mona. Muchos besos, Marta. Muchos besos. Gracias por todo. Gracias. Cuidaos mucho y nos vemos pronto. Tú también, cuídate. Tú también. Gracias por todo. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao.